Este programa es apto para toda la familia. Su contenido no presenta escenas de sexo ni violencia. El Canal 9 no se hace responsable por las diferentes declaraciones de las personas o situaciones que se puedan presentar en nuestras producciones, ni tampoco respalda o se identifica con las mismas. En minutos espere Momentos con Dios, programa de la Comunidad Cristiana Jerusalén, Asambleas de Dios. En minutos espere Momentos con Dios, programa de la Comunidad Cristiana Jerusalén, Asambleas de Dios. Este espacio corresponde a la Comunidad Cristiana Jerusalén, en Ubaté, calle Sexta, número 901, que es emitido todos los domingos desde las 9 a.m. a través del Canal 9 y repetición de lunes a viernes a las 7 a.m. Síganos también en nuestras redes sociales. Contáctenos al 311-233-9807 o al 320-803-5141. Bienvenidos, Momentos con Dios. Dirigen los pastores Claudia Martínez y Fernando Marcelo. Muy buenos días. Una vez más estamos saludando a todas las personas que nos están viendo en esta mañana por nuestra señal de Cableva TV y también estamos saludando a las personas que están viéndonos por redes sociales en esta mañana, invitándoles como siempre a que nos acompañen en el transcurso de la semana por la radio. Estamos en Crecer FM Estéreo en la 107.4 con nuestro programa Operación Familia, para que usted no se lo pierda. Y aquí por este canal, entre semana, estamos a las 9 de la mañana también, saliendo al aire como el día de hoy, y entre semana también a las 9 de la mañana, con este programa Momentos con Dios, para que usted no se lo pierda. Recuerde que también estamos en nuestras sedes Ubaté, Cogua, y ahorita estamos en Carupa también. A las 7 de la mañana tenemos nuestro ayuno y a las 10 de la mañana tenemos nuestro culto de adoración. Ubaté, Cogua y Carupa. Estamos en un tiempo precioso con el Señor en esta mañana para que usted no se lo pierda y asista a nuestras reuniones de una manera presencial en nuestros templos, si usted quiere estar con nosotros, disfrutando de la presencia del Señor como comunidad, como cuerpo de Cristo que somos, ¿no? Entonces lo esperamos y bienvenidos a este tiempo glorioso que el Señor nos permite tener con la familia del Señor. Bueno, esta mañana el Señor ha puesto en nuestro corazón una palabra especial que tiene que ver con Jesús vino a salvar a los pecadores. Jesús vino a salvar a los pecadores. Y para esto vamos a tomar una historia muy preciosa que tiene que ver con el llamamiento de Mateo. En el capítulo 9 de Mateo, en el versículo 9, dice la Escritura: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Bueno, esta historia es interesantísima, es preciosa, porque
a través de la vida de Mateo, Jesús nos puede demostrar cuál era el fin de él, de venir a la tierra, ¿no? Y se lo aclara allí a la audiencia que está demandando de él una respuesta. Él dice, yo no he venido a salvar justos, o a aquellos que se creían justos, ¿no? También. Yo fue a salvar a la gente que está en pecado, a la gente que está perdida en la maldad, que están sumidos en la desgracia del pecado. Y esta era, digamos, el propósito de Jesús de venir a la tierra. Venir a salvar gente pecadora. Y bueno, ¿quién era Mateo? Para que usted pueda entenderme un poquito acerca de lo que vamos a estar hablando esta mañana. Mateo era una persona que se dedicaba a cobrar los impuestos. Era una persona que si no le pagaban los impuestos, él podía usar del poder militar de las tropas, bueno, para llevar a aquellas personas que no cumplían con el objetivo que él tenía en su trabajo, ¿no? Pero también era una persona que a raíz de su trabajo tenía la oportunidad de enriquecerse muy fácilmente a costillas de las personas que estaban tributando, ¿no? Y no solamente eso, también Mateo en su cargo pues podía dejarse sobornar y bueno, todo aquello que conlleva a un puesto de estos donde se maneja el dinero y donde cuando no está la persona realmente viviendo una vida conforme a la voluntad de Dios, pues se presta para muchas cosas, ¿no? Y esa es la vida de Mateo. Y a estas personas como Mateo se le llamaban publicanos. Entonces, ¿quiénes eran los publicanos? Sencillamente los que tomaban en arriendo o licitaban, ¿no? Los predios que los romanos tomaban, ellos en posesión, los daban a estas personas. Ellos llegaban y licitaban, los tomaban en arriendo y asimismo pues cobraban los impuestos en los lugares donde ellos se encontraban. Y esto hacía que pues la gente los odiara, que la gente pues no los quisiera por los motivos que acabo de nombrarles, ¿no? Y entonces eran consideradas estas personas, según Mateo capítulo 9, versículo 11, dice que cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Entonces a este tipo de personas se les consideraba pecadores. ¿Por qué? Pues porque la gente pues sabía que ellos ganaban el dinero pues no de una forma honesta, sino ilícita. Y los veían enriquecerse, y claro, así, ese era el concepto que tenían de ellos. Pero también, ¿quiénes tenían ese concepto de los publicanos? Y ¿quiénes les decían pecadores a los publicanos? Pues aquí aparece también los fariseos, ¿no? En esta historia, que son los que están diciéndole a los discípulos de Jesús, oiga, ¿por qué el maestro, por qué Jesús, si es tan santo y tan puro, está sentado allá con un poco de pecadores que nosotros los conocemos quiénes son? Esos son los que se han enriquecido a costillas de fulano, los que le han quitado la tierrita a fulano, los que le han cobrado a fulano de demás, los que no han hecho, sí, y si lo que tienen lo tienen es porque pues su vida no ha sido como muy transparente en cuanto a sus finanzas, ¿no? Entonces ellos son los que están reclamándole a los discípulos, diciéndole, oiga, y Jesús se sienta con ese tipo de personas. Esa es la calaña de gente, los amigos que tiene Jesús. Y bueno, ¿quiénes eran los fariseos? Porque quiero hablarle por qué se atrevían a hacer esto ellos. Entonces, los fariseos, ellos fueron una secta judía, ¿no? que existió en el tiempo de Jesús, que promovieron la pureza sacerdotal. Ellos promovían la santidad. Ellos digamos que ellos se fijaban mucho en los hechos exteriores de las personas. Esto les parecía a ellos que si exteriormente la gente se comportaba como ellos creían, pues eran personas rectas de corazón. Incluso ellos mismos se lo creían. Pero no era así, ya que Jesús tuvo que exhortarlos a los mismos fariseos y decirles hipócritas. Porque ustedes pues por fuera parecéis santos, ¿no?
pero por dentro son sepulcros blanqueados, están corrompidos hasta lo sumo, ¿no? Y digamos que esa era la religión de la época que estaba en auge. Y si usted mira, ellos fueron los que mataron al Señor, ¿no? Démonos cuenta que estas personas, en vez de dedicarse a ayudar a los pecadores, estaban juzgando, estaban criticando. Estos personajes se dedicaban a eso. Por eso en Mateo capítulo 9, versículo 10 y 11 dice que cuando Jesús estaba sentado en la mesa allí con los publicanos y los pecadores, lo que hacían los fariseos era decir: no lo podemos creer, que Jesús, que dice que es tan santo, se está revolviendo allí con esas personas que son malas, que son corrompidas. No podemos entender por qué hace eso Jesús, ya que ellos sí vivían separados de ese tipo de personas. Ellos los discriminaban, porque eran tan santos y tan puros que ellos no podían creer que se podía juntar una persona que supuestamente amara a Dios con alguien que su vida era un completo desorden y era una vida de pecado. Entonces Jesús, entendiendo bien la situación, lo que hace es llamarles la atención, exhortarlos. Y usted ve en el versículo 12 del mismo capítulo 9 que dice: al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Entonces Jesús les está diciendo: estas personas están mal, están enfermas y necesitan obligatoriamente tener una sanidad para su alma, ¿no? Que es donde está el problema del pecado, en el corazón del hombre. Pero hay 4 cosas que nosotros tenemos que aprender de este llamamiento, de esta historia tan hermosa, ¿no? Donde Jesús tiene la oportunidad de llamar a un hombre pecador, a un hombre que todos odiaban, a un hombre que todos rechazaban, a un hombre no querido por su trabajo. Y ¿qué es lo más triste de esto? Es que quienes pregonaban a Dios, hablaban de Dios, predicaban de Dios, tampoco lo querían. Más bien reclamaron eso, ¿no? Y es bueno hacernos esa pregunta: los que amamos a Dios, los que buscamos a Dios, los que predicamos al Señor, ¿hasta dónde nosotros realmente entendemos a aquellos que desgraciadamente viven una vida de pecado? ¿Hasta dónde los podemos comprender? ¿Hasta dónde los podemos amar? Como los amó Jesús. Bueno, aquí lo triste es que los fariseos, encargados de enseñar la palabra del Señor y de vivirla, más bien se vinieron contra Jesús por haberse sentado en la mesa de unos pecadores publicanos, y ese fue el asunto. Pero hay 4 cosas que queremos aprender acerca de este llamamiento de Jesús a Mateo. Entonces, no importa el estilo de vida pecaminosa que tengas, no importa el estilo de vida pecaminosa que tengas, Jesús, Él mismo quiere sacarte de esa vida. Porque cuando Jesús se acerca a Mateo, Mateo está sentado en el banco de los tributos. Él está ahí haciendo su trabajo, haciendo sus negocios y todo lo que se sabía hacer. Pero Jesús lo llama y le dice: sígueme. Qué oportunidad más linda para alguien que desgraciadamente está en pecado. Que tenga esa oportunidad de que Jesús le diga: ven, quiero cambiar tu vida. Quiero sacarte de ese alcoholismo en el que estás perdido, donde la misma gente te critican, te señalan, te juzgan, te condenan, y donde aún los mismos religiosos te rechazan porque tienes un vicio, porque estás perdido, porque te sumiste en la desgracia, porque caíste hasta lo más bajo y que hoy la misma sociedad recrimina. Qué interesante es ver que Jesucristo está interesado en ti, en tu problema de pecado, cualquiera que éste sea. Hoy Jesús está haciendo el mismo llamado que le hizo a Mateo: ven y sígueme.
Es una oportunidad muy linda que tenemos que aprender de esta historia. Que Jesús nos llame estando uno en pecado, que se fije en uno estando uno en la maldad, es una bendición, es un privilegio, es una oportunidad que tenemos para salir de la desgracia, del pecado. Y así nos encontró el Señor. El apóstol Pablo dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados el día que nos dio vida, el día que nos llamó. Y entonces eso mismo sucedió con Mateo. Eso mismo va a pasar contigo si tú entiendes este llamado. Porque hoy Jesús te está llamando. Y quiero que entiendas que no importa en el grado de maldad que estés, no importa lo que estés viviendo, así tú seas, como dicen, muy malo, pero si atiendes a la voz de Jesús, tendrás la oportunidad de salir del pecado y de iniciar una nueva vida. Para eso lo llamaba Jesús, para cambiar la historia de su vida, así como cambió la historia de la vida de Mateo. Segundo, no necesitamos nosotros ser santos para tener un encuentro con Jesús. Usted se da cuenta que la historia nos habla que quienes estaban sentados allí con Jesús eran pecadores. Hay personas que piensan que para acercarse a Cristo necesitan ser limpios. Yo recuerdo a alguien alguna vez, lo estaba evangelizando, le estaba compartiendo la palabra a una señora y le dije, tú necesitas recibir a Jesús en tu corazón. Y me dijo, yo no creo que Jesús me reciba. Yo no creo que Jesús se fije en mí, porque yo soy pecadora y porque lo que he hecho ha sido muy malo. Y no es así. Es más, Jesús vino a fijarse en ese tipo de personas. Jesús vino a rescatar ese tipo de personas. Lo que ya la sociedad desechó, lo que la misma sociedad condena, lo que la misma sociedad critica, lo que la misma sociedad juzga. A ese tipo de personas fue que vino Jesús. A aquellos que la misma sociedad los desechó. Jesús no te ha desechado. Por más que tú estés viviendo una vida de pecado, Jesús hoy se está acercando a ti a través de nuestro programa. Así como se acercó a Mateo al banco de los tributos y lo sacó de allí, de esa vida de pecado que él tenía, hoy se está acercando a ti a través de nuestro programa de televisión. Hoy te está diciendo, quiero hacer algo por tu vida. No necesitas tener ciertos requisitos para tener una relación con Él. Porque después de que lo llamó, Jesús se fue a la casa de Mateo y compartieron allí y hartos pecadores lo rodeaban y eso era lo que asombraba a los religiosos de la época. Pero qué interesante es el amor de Jesús. Que no te ha desechado, que no te ha desahuciado, que no te ha dicho no, sino que te está diciendo, tienes una oportunidad conmigo, tienes la oportunidad de salir de tu pecado. Yo puedo hacer que tu vida sea una vida diferente a la que has traído. Entonces, no esperes a ser santo para aprovechar esta oportunidad que Jesús te está dando. No necesitas ningunos requisitos, es solamente aceptar la invitación de Jesús y estoy seguro que así como le pasó a Mateo, te va a pasar a ti también. Lo tercero que yo quiero que aprendas a través de esta historia es que el pecado es una enfermedad. Jesús tuvo que decirles a los religiosos, esta gente está enferma. El pecado es una enfermedad que te está matando y que te va a matar lentamente. Y que necesita obligatoriamente la intervención de un médico, el médico divino, que se llama Jesús de Nazaret. El único, escúchelo bien, que puede tratar con ese tipo de enfermedad, con el pecado. Solo Jesucristo puede tratar tu adicción, tu problema que tienes. Solo Él puede desarraigar de lo profundo de tu alma ese sentimiento, ese sentir de maldad que ha habido en ti toda la vida, que te ha llevado al fracaso, que te ha destruido la vida, quizás tu familia, quizás tu propia salud. ¿Cuántas personas están hundidas en alcohol, en drogas, en tantas cosas locas que hoy hay para destruirse, autodestruirse, y no han podido salir de ahí? Es una enfermedad que cada día te va matando.
te va quitando la vida física, se te va escapando la salud. Rompe, o sea, es tan grande esta enfermedad que la gente termina aislándose de ti. Y bueno, y en vez de ayudarte, pues te van a juzgar y a criticar como lo hacían con Mateo. Entonces, quiero que aprendas que tenemos el médico divino hoy disponible 24/7 para ti. Lo importante es que tú reconozcas que estás enfermo, que tú reconozcas que tienes un problema que te está destruyendo, que está acabando con tu vida, que no solamente a ti sino a otros. Y eso fue lo que Jesús le dijo a los religiosos. ¿Saben una cosa? He venido a donde están los enfermos. Los sanos no necesitan del médico, pero los enfermos sí. Entonces, lo importante es que tú entiendas que ese pecado que hasta aquí te ha desgraciado la vida y ha hecho que la gente te odie, que la misma gente te rechace, que la misma gente aún ya digan, esa persona no tiene esperanza, te desahucien. Que reconozcas que hoy puedes tener la oportunidad para salir de ese hoyo profundo, que no te ha dejado nada bueno hasta aquí, sino miseria, dolor, todo lo que produce una enfermedad. Entonces, quiero que entiendas que hoy está el médico de médicos aquí, que se llama Jesucristo de Nazaret, dispuesto a erradicar tu enfermedad de pecado. Interesante que lo reconozcas, porque es la única forma que tú vas a poder ser libre y ser sano. Lo bonito de Mateo fue que él la reconoció. ¿Y por qué digo que la reconoció? Pues porque Mateo siguió a Jesús cuando lo llamó. Mateo, cuando tuvo ese encuentro con Cristo, se dio cuenta que su vida estaba al revés y que necesitaba que alguien la interviniera y la sanara. Entonces, esto es algo que tú tienes que aprender de esta historia, porque fue real, ¿no? Y lo cuarto que quiero que tú aprendas de esta experiencia de Jesús con Mateo es que la religión te condena, pero Jesús te ama. Mientras algunos te señalan, te juzgan y te condenan, Jesucristo te ama. Jesús no ama tu pecado, porque no es cierto, pero te ama a ti, porque eres una persona que eres víctima del pecado, que es diferente, ser víctima del pecado. Entonces, Él no ama tu pecado. Él no ama que tú seas un borracho. Él no ama que tú seas un drogadito. Él no ama que tú seas de pronto un adúltero. Él no ama eso. Él aborrece el pecado, pero escucha algo, te ama a ti, porque Él sabe que tú eres víctima del pecado, que el pecado ha destruido tu vida, te ha hundido, te ha sumido en la desgracia. Por eso viene a llamarte, por eso viene a buscarte, por eso viene a salvarte Jesús. Por eso viene a decirte, es necesario que tú te arrepientas hoy de tu pecado, porque quiero darte una nueva vida. Es necesario que tú entregues tu maldad hoy, porque hoy quiero darte la oportunidad de vivir de nuevo. Y mire cómo es de hermoso Jesús. Jesús tiene misericordia de ti. Por eso le dijo Jesús a los fariseos, ustedes tienen que aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. ¿En qué basaban los fariseos su credo, su fe? En sacrificios. Ellos pensaban que venir a la iglesia era lo mejor y lo más grande, y es hermoso venir a la iglesia a adorar a Dios. Pero estaban fijándose en el sacrificio.
pero que a un pecador había que aborrecerlo, había que despreciarlo, había que desecharlo porque era un pecador, y como ellos iban a la iglesia no podían juntarse con los pecadores. Qué concepto más erróneo que podemos tener en la vida. Eso hace la religión. Pero Jesús te abraza hoy. Te abraza hoy con su eterno amor. Te abraza hoy con su misericordia. Cuando dice misericordia, es que Jesús, escúchelo, se ha metido en tus zapatos. Eso es misericordia. Es amar la miseria de otro. Y eso es lo que Dios quiere que pase hoy contigo. Él ha amado tu miseria, ha visto tu miseria, pero espera que tú vengas a Él, que tú atiendas a su llamado. Y el llamado de Jesús a toda la humanidad es que nos arrepintamos de eso que hemos venido practicando, de eso que hemos venido haciendo cada día, que nos ha enfermado y nos ha destruido. ¿No es una oportunidad grandiosa hoy? Es la oportunidad de que nuestra vida sea transformada, sea nueva en nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben quién era Mateo? Al comienzo lo dije, un cobrador de impuestos, un publicano, una persona que se dejaba sobornar, una persona que se enriquecía ilícitamente con el esfuerzo de otros. Ese era Mateo. Pero ¿sabe quién llegó a ser Mateo después? Fue la persona que escribió el Evangelio de Mateo. Llegó a ser el evangelista Mateo, el autor del Evangelio de Mateo, que es el que le estoy compartiendo hoy. Démonos cuenta cómo Jesús cambió la vida de este hombre. Ahora Mateo es el hombre que se dedica a escribir el Evangelio de Jesucristo y por el cual hoy nosotros podemos conocer al Señor. ¿Le cambió la vida? Claro que sí. ¿Pero qué hizo Mateo? Obedeció a su llamado. ¿Qué tienes que hacer tú? Obedezca hoy al llamado de Jesús. Ven a Jesús. Ven a Jesús porque quiere cambiar tu estilo de vida. Sacarte de la vida de pecado a una vida de verdadera santidad. No de santidad falsa como la que tenían los fariseos, que ellos se preocupaban por lo externo, pero no por su corazón, que estaba bien mal. Jesús visita primero nuestro corazón para cambiarnos de adentro hacia afuera. Entonces, ven a Jesús porque Él va a cambiar tu estilo de vida. Ven a Jesús porque a Él no le importa en este momento el estado en la condición que tú te encuentras. Él quiere abrazarte y sacarte de esa miseria en la que estás. Ven a Jesús porque ese pecado en el que has estado viviendo te está matando, te está consumiendo. Ven a Jesús porque Jesús te ama con misericordia. Jesús no está mirando apariencias, está mirando el corazón. Y en esta mañana lo que espera es que tú le entregues tu corazón a Jesucristo. Si te has sentido rechazado por la misma sociedad, aún por los mismos religiosos, si alguno de ellos te desahució, como lo hicieron los fariseos con Mateo, pero que gracias a Cristo fue levantado y restaurado, hoy es tiempo de que vengas a los brazos del Señor y experimentes el valor de una nueva vida, de una vida que solamente Jesús puede ofrecerte. Una vida donde estarás experimentando una fe verdadera, un corazón limpio y un nuevo nacimiento. Si tú vienes a Jesús hoy, estarás haciendo historia como lo hizo Mateo, aquel día que obedeció la invitación del Maestro. Recuerda, Cristo vino a salvar fue pecadores, no justos, ni personas que
se creen ser santos o que ya lo son. Ellos no necesitan el médico. Tú sí. Y Jesús está aquí no para juzgarte, ni para condenarte, ni para señalarte como lo hacen los religiosos, sino para amarte y para decirte: hoy te quiero sacar del pecado, de una vida pecaminosa, para que te conviertas en mi discípulo, para que me sigas y escribas de mí como lo hizo Mateo. Señor, oro por las personas que nos vieron en esta mañana y que hoy abren su corazón a tu palabra para convertirse en hombres nuevos que siguen a Cristo y que entienden que por más pecadores que han sido, el Señor no los rechaza, sino que los ama y tiene misericordia de ellos y les da la oportunidad de experimentar una nueva vida. Que Dios te bendiga. Este espacio corresponde a la Comunidad Cristiana Jerusalén, en Ubaté, calle Sexta, número 901, que es emitido todos los domingos desde las 9 a.m. a través del canal 9 y repetición de lunes a viernes a las 7 a.m. Síganos también en nuestras redes sociales. Contáctenos al 311-233-9807 o al 320-803-5141. Momentos con Dios.